Él obra en maneras que no podemos entender. Un momento de quietud para escuchar su palabra con el pastor William Forero. Saludo a todas las personas que me escuchan a través de este audio por el cual envío la palabra de Dios. Les dije que hoy les iba a seguir explicando cosas del libro de Job, sacándolos de errores doctrinales. ¿Ve? Para que usted se dé cuenta que Dios no mata, Dios no enferma, Dios no empobrece. Amén. Que Dios es bueno, que Dios es la vida, que Dios, etcétera, etcétera. Que Dios se puso en este mundo con un propósito. Que nosotros somos los que dañamos ese propósito. Amén. Que Dios es amoroso, Dios es consolador. Amén. Quiero que usted me acompañe a Job 2.8. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Ha hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Y tras del hecho dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Ahí Job pecó más de una vez si usted lo quería saber. ¿Por qué, William? ¿Por qué Job pecó? Porque él estaba diciendo que recibiríamos de Dios el bien y no el mal, y no recibiríamos el mal. O sea, él estaba diciendo que también recibiríamos el mal de Dios. Vea, vuelvo y le leo el texto. Dice, y él dijo, ¿cómo duele hablar cualquier de las mujeres fatuas han hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Resulta que él creía que Dios le había traído todas esas cosas. Dios no trae esas cosas a nuestras vidas. Y cuando la mujer le dijo a Job, maldiga a su Dios y muérate, él ya no se estaba refiriendo a mi Padre Celestial, ese Padre amoroso, ese Padre que nos ama, que quiere lo mejor. Ella lo que le quiso decir a Job fue lo siguiente, escucha, amada y amado, lo que ella le quiso decir a Job. Ella le quiso decir a Job lo siguiente, le dijo, si ese es el Dios, si ese es el Dios en que usted ha creído, ese no es mi Dios, porque mi Dios es amoroso, sanador, mi Dios hace cosas grandes. Ese Dios, maldígalo y muérate, porque se estaba refiriendo al diablo, porque el diablo era el que lo tenía enfermo, el diablo era el que lo quería matar. ¿Qué dice la Biblia? El diablo vino a matar, robar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Ella se estaba refiriendo era al diablo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El diablo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El diablo. Ella estaba refiriendo era al diablo, nunca era Dios. Y cuando tú lees los últimos versículos del libro de Job, yo quiero que usted me acompañe ya al capítulo 42 y el verso 10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus enemigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y más adelante dice que tuvo hijos. Le hace todo Job. Dice que tuvo hijos, que tuvo hijas y que no habían mujeres más hermosas que las hijas de Job. Ajá, William. ¿Y con quién tuvo esas hijas Job? Con la esposa, con esa esposa. ¿Usted sabía que ella nunca murió? No es como dicen a veces que fue con otra esposa, no. Él tuvo las hijas con esa esposa. ¿Sabían eso? Dicen que no habían mujeres más hermosas que las hijas de Job. Dice, a lo último dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. O sea, Job murió alentado, murió en el tiempo señalado, el tiempo que Dios había dejado para que él viviera, los años que Dios ha dejado. Antes vivió 20 años más, vivió 140, imagínate. Pero entonces, amada y amado, hoy lo llamo a que usted medite en esto, a que cuando usted escuche el audio de este servidor William Forero, usted no se quede ahí pensando en que simplemente fue un audio y ya. Yo siempre que mando un audio, lo mando con primero le oro a Dios, que el Espíritu Santo me guíe, y lo mando con el propósito de que usted aprenda, amada y amado. Esta semana los he derribado de errores doctrinales que hay en la iglesia. Dios no enferma, esto no lo hizo Dios, eso le vino a Job por sus mismas palabras, recuerden eso. Y recuerde que Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Amén. Entonces Dios no mata, Dios no pone pruebas, Dios no nos enferma, Dios no nos da pobreza, Dios no hace cosas que Él no va en contra. O sea, si usted no quiere algo, Dios no se va a meter en la voluntad y decir, sí, es que es por acá. Y sáquesele de la cabeza de que Dios
permite las cosas, porque Dios no permite las cosas. ¿Usted permitiría que una persona coja a su hijo y le haga algo? ¿Sí? Que le pegue, que lo golpee, ¿usted permitiría? Lógicamente que no. Amén, amada y amado. Entonces, los bendigo en esta hermosa mañana y recuerde, feliz la nación que busca y ama a Dios. Bendiciones. a su